Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. La Virgen de Guadalupe ha sido durante aproximadamente 500 años motivo de veneración no solo para hacerla la patrona de México, sino de gran parte del mundo católico. Desde que se le apareció al indio Juan Diego en 1531, la Basílica de Guadalupe, iglesia donde se encuentra dicha imagen, se ha convertido en el principal templo católico del mundo, solo después del Vaticano. Es visitada por millones durante todo el año, y en especial el 12 de diciembre, día en el que se celebran dichas apariciones. La basílica es la iglesia que más dinero aporta para esta religión, y el cuidado porque este mito siga por parte de la alta jerarquía católica es evidente. En este video trataré de demostrar que dichas apariciones nunca ocurrieron, que el mito está basado en mentiras, que el indio Juan Diego, protagonista de estas apariciones, no existió, y demostraré que la supuesta y milagrosa imagen no es un milagro sino una pintura hecha por las manos del ser humano. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren a la comunidad atea de La Fosa Escéptica que estamos construyendo en Facebook. Les recuerdo que pueden apoyar directamente a La Fosa Escéptica haciendo su donación a través del icono de gracias que aparece sobre la descripción de cada video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Entre todas las apariciones de la Virgen María, la tradición católica destaca en América Latina la de la Virgen de Guadalupe, que se le apareció no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces en 1531 al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Cuenta la leyenda que Juan Diego, un humilde indígena que en ese entonces contaba con 53 años, concretamente el sábado 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, en la actual Ciudad de México, la Virgen María se le apareció en posición de oración y le dijo que le pidiese al obispo de la diócesis de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, que le construyeran en aquel lugar un templo, como una demostración del amor y la compasión que sentía por los hombres. Ese mismo sábado, Juan Diego fue a contarle al obispo lo sucedido, pero el religioso no le creyó y Juan Diego volvió para decírselo a la Virgen, la cual le dijo que lo volviera a visitar y que le insistiera en que su aparición era real. Al día siguiente, domingo 10, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas que confirmaran el prodigio o de plano no le iba a creer. El lunes 11, Juan Diego estaba a punto de irse a ver a la Virgen y contarle que el obispo le pedía pruebas, cuando su tío Juan Bernardino enfermó de gravedad por culpa de la peste, y por este motivo Juan Diego no se presentó a la cita que tenía con la Virgen de Guadalupe. El martes por la noche se fue a la ciudad a buscar a un sacerdote para que le administrara los últimos sacramentos a su tío. Al pasar de nuevo por el Tepeyac, se le volvió a aparecer la Virgen, la cual lo consoló y le prometió que su tío se recuperaría, pero a cambio tendría que subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger unas flores y traérselas. A pesar de la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró en la cumbre unas hermosas rosas de Castilla. Una vez recogidas, las envolvió en su tilma, que es una especie de manta con la cual se vestían los indígenas en esa época, y se las llevó a la Virgen, y ésta lo mandó para que se las entregara al obispo. Mientras que Juan Diego regresaba a la Ciudad de México para ver de nuevo al obispo, la Virgen de Guadalupe se le apareció a su tío, un anciano de nombre Juan Bernardino, y lo sanó. Una vez ante el obispo, Juan Diego abrió su manta y dejó caer las flores al suelo. Era la prueba que solicitaba. En la tilma apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Poco tiempo después, se inició la construcción del primer templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en el barrio hoy conocido como La Villa. Esto es lo que cuenta a grandes rasgos la historia oficial. Así de absurda como la he contado, ha permanecido por casi 500 años. Cualquiera con un poco de cerebro se preguntaría, ¿por qué la mismísima Madre de Dios tendría que preparar todo este tinglado para que le construyeran una iglesia? ¿No se le hubiera aparecido directamente a Fray Juan de Zumárraga para ordenarle la construcción de ese templo? ¿Por qué le hizo dar tantas vueltas al pobre Juan Diego? Para los que no conocen la Ciudad de México y sus alrededores, hacer una caminata como la que supone el relato es realmente agotador, Total, que si uno analiza esta fantástica historia,
le descubre más hoyos que a un queso Gruyère. Claro que es una linda historia, pero de ciencia ficción. Y me explico. En el siglo XIII, en la provincia de Extremadura, en España, el español Gil Cordero descubrió una pequeña imagen islámica parecida a la Virgen María en el río Guadalupe. El nombre del río Guadalupe tiene influencia islámica, ya que proviene de la palabra árabe guadale, que significa río, y lupo, que en latín significa lobo. La imagen era de madera, color marrón oscuro, encima de una luna creciente, símbolo del Islam. Esta imagen se había perdido cientos de años, ya que fue escondida en la invasión mora a España en el año 711, después de la Era Común. Por lo tanto, no es que la Virgen la haya revelado su nombre Guadalupe a don Juan Bernardino, supuesto tío de Juan Diego, sino que en realidad es el nombre del río donde fue hallada la figura. Este hallazgo fue visto como una señal de Dios y el rey Alfonso XI, en 1338, mandó construir un templo en el lugar donde fue hallada. La imagen entonces fue dada a conocer como Nuestra Señora de Guadalupe. La historia se vuelve completamente inverosímil por un hecho que es ocultado sistemáticamente por la Iglesia. Fray Juan de Zumárraga era un escritor obsesivo que con gran detalle escribía todo lo que a su parecer era importante sobre la vida en la Nueva España. No solo por hacer un registro de dichas actividades, sino porque él le reportaba directamente al rey de España y al Vaticano. Escribía todo, desde actividades agrícolas hasta la evangelización de los indígenas. Pero el detalle es que en ningún escrito de Fray Juan de Zumárraga se describe el supuesto milagro de las apariciones marianas. ¿Cómo es esto posible? Pues porque el obispo Fray Juan de Zumárraga ni se encontraba en la Nueva España en las fechas de las apariciones, ya que fue llamado a España a principios de 1531 y regresó hasta 1534. En los propios escritos del obispo existe un texto que comprueba contundentemente que estas apariciones nunca ocurrieron. Es un escrito de él y se puede leer esto, miren. ¿Por qué ya no suceden milagros? Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros porque no son menester. Pues esta nueva fe, tan fundada por tantos milagros de milagros como tenemos en los dos testamentos, lo que pide y quiere ahora son vidas milagrosas. Fue el padre Miguel Sánchez en 1648 quien decidió sacarle un provecho económico al mito que se hacía cada día más grande, escribiendo un libro llamado La imagen de la Virgen María. Y aquí es donde el mito despega enriqueciendo a la Iglesia. Existen muchos críticos cuyos argumentos apuntan a la falsedad de este mito. No solo cuestionan que las apariciones hayan ocurrido, sino que hasta ponen en duda la existencia histórica del indio Juan Diego. Desde un comienzo, incluso sacerdotes católicos intentaron desenmascarar este fraude. Ya en 1556, el fraile franciscano Francisco de Bustamante desacreditó el origen milagroso de la imagen, diciendo en un sermón esto, miren: esa devoción es gravemente perjudicial para los nativos porque les hace creer que la imagen hace milagros. También aseguraba públicamente que la pintura había sido realizada por el indio Marcos Zipac de Aquino, lo que le valió una muy buena reprimenda por parte de la jerarquía católica. En la época en que se supone vivió Juan Diego, los españoles consideraban que los indios no tenían alma y por tanto no podían confesarse ni solicitar extremaunción. Esto también va en contra de la posible existencia de Juan Diego, porque en una de las apariciones le dice a la Virgen que va a buscar un cura para que le dé la extremaunción a su tío Juan Bernardino, que se estaba muriendo. Y el indígena de 1531 ni por asomo podía darse el lujo de buscar a un cura, les estaba prohibido. Recién conquistados por los españoles, los aztecas no creían en la Virgen española, veneraban a la diosa azteca Tonantzin. Juan Diego, dicen, nació en 1474, por lo que a sus 57 años de edad difícilmente iba a cambiar de creencias al grado de tenerlas tan acendradas, pero totalmente opuestas. Afirma la leyenda, no la historia, que Juan Diego murió en 1548 a los 74 años de edad, en una época en que los indígenas difícilmente pasaban de los 40 años. Pero curiosamente, Fray Juan de Zumárraga murió precisamente en 1548. Así es, señor Villalpando, ya en el siglo XIX, el padre dominico mexicano Servando Teresa de Mier fue excomulgado, casi linchado, encarcelado y despojado de todos sus libros y exiliado en España por haber calificado a la aparición como una leyenda. Incluso hoy,
hay controversias muy fuertes entre los propios eclesiásticos. En 1996 aparece un libro del sacerdote y profesor de la Universidad Pontificia de México, Manuel Olimón Nolasco, La búsqueda de Juan Diego. En él, el sacerdote hace hincapié sobre este conflicto y se opone a la canonización de Juan Diego, ya que él afirma que no existen pruebas suficientes para afirmar que Juan Diego existió, comparándolo con un cuento similar al de la Cenicienta. Por mi parte, puedo afirmar que todo este mito es una ficción. De los más de 40 documentos que se dice apoyan la existencia de Juan Diego, ninguno soporta el más mínimo roce con la realidad y mucho menos a una crítica histórica seria. Las fechas de las apariciones también son un verdadero lío. Este culto a la imagen de la Virgen, aparecida en la ermita del Tepeyac, comenzó hacia 1556 o 57, y no en 1531 como se admite hasta el día de hoy. Existen documentos que así lo dicen explícitamente. Es de suponer que esta veneración fue promovida por el dominico español Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, continuador de la tarea de su predecesor, Fray Juan de Zumárraga, en la organización de la naciente iglesia, para impulsar una forma de catolicismo tradicional y contrarreformista que tenía uno de sus pilares en el culto mariano. Casi inmediatamente, los vecinos españoles de México impusieron a esa imagen el nombre de Guadalupe, con el objeto de exorcizarla de su pasado islámico y apropiársela. La justificación la encontraron en el supuesto parecido de la imagen con la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El relato de las apariciones de la Virgen a Juan Diego lo redactó en aquel tiempo el indio Antonio Valeriano. También tenemos que considerar la conclusión de Fray Servando Teresa de Mier, que aunque partiendo de premisas dudosas, hizo notar que la historia de Juan Diego parecía más un auto sacramental, o sea, una obra de teatro, que una narración histórica. El relato en que se basa la aparición mariana, dándole el estatus de divino a la pintura de la Virgen de Guadalupe, se recoge por primera vez más de un siglo después de la supuesta aparición, en un libro en español y otro en náhuatl, publicados casi simultáneamente. Uno es el libro Imagen de la Virgen Madre de Dios de Guadalupe, publicado en 1648, cuyo autor es el jesuita criollo Miguel Sánchez, y el otro es el libro Huey Tlamajicoltica, que en náhuatl quiere decir el gran suceso, escrito en 1649 por el sacerdote también criollo Luis Lazo de la Vega, quien incorpora el texto del Nican Mopowá, que en náhuatl quiere decir aquí se dice, atribuido por la tradición al indígena Antonio Valeriano. Este documento es aceptado y respaldado por la Iglesia Católica. Supuestamente el Nican Mopowá es el relato de lo que Juan Diego contó a Valeriano, un indio educado y convertido al cristianismo. Está escrito en náhuatl. No existe ningún relato de la Virgen de Guadalupe o Señora del Tepeyac entre 1531 y 1649. O sea, 118 años de vacío, durante los cuales a la pintura no se la consideró como una prueba divina, sino como una simple pintura. Ese libro, el Nican Mopowá, informa de la aparición y empieza a dar forma a la leyenda tal como la conocemos ahora, diciendo, entre otras cosas, que la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, para decirle que le erigiera un templo. Pero según Joaquín García y Casbalceta, el más reconocido historiador mexicano del siglo XIX, que además era católico, y autor del más célebre de los alegatos antiaparicionistas, Fray Juan de Zumárraga nunca documentó este hecho ni la aparición, y en sus numerosas cartas no hace ninguna alusión al milagro guadalupano. Es más, unos años después, su propia orden religiosa desautorizaba la devoción a esta Virgen por considerarla muestra de idolatría. Y Casbalceta concluye negando la historia de la aparición e indicó en un informe confidencial al arzobispo Labastida en 1883 que nunca existió la persona llamada Juan Diego. En este informe demostraba que la historia de la Virgen de Guadalupe surgió en 1648 de la mano del libro del jesuita Miguel Sánchez, recopilando todo lo que se sabía en la época sobre este fenómeno y dándole el empujón inicial a la creación del mito.
Del estudio de la imagen y de la tela en que está impresa surgen las mayores críticas a la veracidad de la aparición. En 1947 y en 1973, la pintura de la Virgen fue restaurada por José Antonio Flores Gómez, y a él no le quedó la más mínima duda. Se trataba de la obra de un artista, no del producto de un milagro. Este restaurador contó que en 1947, el entonces abad de la Basílica de Guadalupe lo contrató discretamente para que restaurara la imagen. Él asegura que restauró partes de la túnica, pero no las estrellas, porque dijo, esas ya estaban repintadas. Él notó que, por ejemplo, a las estrellas le habían agregado picos en las distintas restauraciones que se le hicieron a la imagen antes que él tuviera acceso a la pintura. También asegura que él tomó fotografías de la restauración, pero que autoridades de la basílica le confiscaron los rollos fotográficos. Una primera crítica es la del tamaño de la tela. La manta mide unos 70 metros de alto por 1 metro de ancho. Considerando que se coloca sobre los hombros, Juan Diego debería haber medido más de 2 metros de altura, pues para que no la pisara al caminar. Cosa absolutamente inverosímil para un indígena mexicano. Los fieles guadalupanos creen que la tilma milagrosamente está hecha de maguey, un cactus empleado en la fabricación de fibras textiles. El primer estudio de la tela se remonta al año de 1666, realizado por algunos pintores de aquella época. Estos comunicaron que la pintura no tenía una preparación de fondo y por lo tanto era imposible, según ellos, que la imagen hubiera sido pintada al óleo o al temple. Además, el maguey es un material extremadamente frágil y se deteriora con facilidad, y no hubiera durado casi intacto 135 años hasta ese momento, y mucho menos los 500 años hasta el día de hoy. Pero los restauradores Rosales y Flores Gómez y el microbiólogo Garza Valdés comprobaron que la tela sobre la que fue pintada la imagen es de cáñamo y lino, no de fibras de maguey. Así es, en efecto. La tela es lino y cáñamo, no hay duda. Tradicionalmente se ha dicho que esta pintura está ejecutada sobre el lienzo desnudo. Esto es una completa idiotez, pues es evidente al examen ocular la presencia de una preparación de color blanco de un grosor que podía considerarse media y aplicada irregularmente. La pintura es dibujada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. Una de ellas, la usada en manto y ropaje, fue empleada en el siglo XVI con el nombre de aguazo, derivada de las técnicas de pintura de las llamadas sargas, y presupone el realizar la pintura sobre el lienzo humedecido ligeramente para facilitar la fijación del color. Y ni siquiera vayan a intentar sacar eso de los estudios que la NASA supuestamente realizó en la pintura. No voy a hablar de eso porque tales estudios no existen. 2 técnicos que en algún momento trabajaron para la NASA, muy preparados y muy católicos, Smith y Callahan, concluyeron después de analizarla y basados en sus propias creencias religiosas que la imagen era de procedencia sobrenatural, aunque tuvieron que admitir que había sido restaurada en varias ocasiones. La NASA metida en estos asuntos. Amigos, por favor. La NASA se encarga de astrofísica, no de comprobar la veracidad de milagros. Nada más eso me faltaba. Lo cierto es que todas las pruebas señalan a Marcos Zipac de Aquino como el autor de la imagen. La investigación más antigua en la que encontramos una referencia al autor del lienzo es de 1556, cuando Francisco de Bustamante relacionó el culto guadalupano del Tepeyac con el adoratorio ubicado en el mismo sitio y dedicado a Tonantzin. Bustamante calificó al culto guadalupano como una superstición e idolatría ante la Real Audiencia, y el virrey pronunció un sermón en el que también dijo que la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita en casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es un gran perjuicio de los naturales porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos, quien claramente no era otro que Marcos Zipac de Aquino, llamado también Marcos Griego. Francisco de Bustamante siempre se pronunció en contra de que se les hiciera creer a los nativos que aquella pintura había sido un milagro, sobre todo porque donde está ahora la basílica se encontraba el templo de Tonantzin, el cual habían derribado para poner en su lugar el de Guadalupe. En el propio Nican Mopowá se dice, describiendo la imagen: su cabeza se inclina hacia la derecha y encima sobre su velo está una corona de oro de figuras ahusadas hacia arriba y anchas hacia abajo. Basta con observar copias antiguas de la imagen y compararlas con el original actual para ver que efectivamente la Virgen aparecía coronada y hoy no.
Si ustedes buscan en internet cualquier imagen de la actual Virgen, notarán que la parte superior de la cabeza termina anormalmente en forma casi plana, lo cual marca el límite de la corona que fue eliminada. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe tenía inicialmente una corona? Según los entendidos, la razón es que está inspirada en la Virgen de Extremadura en España, donde está la estatua en la que se inspiró la pintura, muy anterior a 1531, y está coronada, aunque no hay datos históricos lo bastante fidedignos como para afirmar o negar la influencia de la Virgen tallada. La eliminación de la corona se produjo aparentemente en 1887. En enero de 1887 se comenzó a hablar de la coronación de la guadalupana. Parte del clero de la basílica se opuso a esta pretensión porque si la imagen divina ya lo estaba, ¿qué necesidad había de que fuera coronada por los hombres? En junio de este mismo año, cuando se procedía a efectuar unas fotografías de la imagen, se descubrió que la corona había desaparecido. Según confesó en su lecho de muerte el pintor Rafael Aguirre, el autor de la eliminación fue su maestro, José Salomé Pina, por encargo del clero que deseaba se celebrara la coronación de la Virgen. Una vez suprimido el obstáculo, el 12 de octubre de 1895 se procedió a la ceremonia con el visto bueno del Papa León XIII. El promotor de la adulteración de la imagen y de su posterior coronación fue Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, arzobispo de la Ciudad de México, en un intento de asociar a la Virgen de Guadalupe con el movimiento clerical y conservador por oposición a los movimientos políticos liberales de la época. Así, pues la principal causa de estos hechos fue una cuestión política entre el clero y los diferentes gobiernos que atentaban contra los intereses de la Iglesia en el siglo XIX. También se piensa, entre otras razones, para quitarle la corona, que pues una corona a la usanza europea en una aparición a indígenas pues no parecía muy creíble, ¿verdad? Para explicar al pueblo la desaparición de la corona, el arzobispo aseguró que milagrosamente había desaparecido la corona de la Virgen, lo que demostraba que ella pedía una nueva coronación. La ceremonia consistió en la colocación de una corona de plata de 62 centímetros de alto por 59 de circunferencia sobre el cuadro que contiene la tilma, suspendiéndola de un soporte especial, ¿verdad? Sean cuales sean los entretelones de esta historia, lo que quedó bien claro es que la corona inicial no era una aparición milagrosa, sino que estaba pintada y pudieron eliminarla simplemente raspando la imagen para luego retocar el área con técnicas convencionales. Ni más ni menos. He dejado para el final lo que constituye la joya de la corona de los aparicionistas: los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Alfonso Marcué, fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, descubrió en 1929 lo que parecía la imagen de un hombre barbado reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Luego, en 1951, José Carlos Salinas Chávez, dibujante, descubrió la misma imagen mientras observaba con una lupa una fotografía de la Virgen de Guadalupe. La vio reflejada también en el ojo izquierdo, en la misma ubicación en donde se proyectaría en un ojo vivo. En 1956, el doctor mexicano Javier Torroella Bueno hizo el primer reporte médico de los ojos de la Virgen Morena. El resultado: hay un triple reflejo de los objetos localizados enfrente de los ojos de la Virgen y las imágenes se distorsionan por la forma curva de sus córneas. Mediante el proceso de digitalización de las imágenes por computadora, descubrió el reflejo de 13 personas en los ojos de la Virgen Morena. En el centro de ambos ojos aparece lo que se ha denominado grupo familiar indígena, una mujer joven de rasgos muy finos que parece mirar hacia abajo. Tiene sobre su cabello una especie de tocado de trenzas o cabello entretejido con flores y sujeto a su espalda se distingue la cabeza de un bebé en un rebozo. A un nivel más bajo y a la derecha de la joven está un hombre con su sombrero y entre ambos se observa una pareja de niños, hombre y mujer. Otro par de figuras, esta vez de hombre y mujer maduros, se encuentra de pie atrás de la mujer joven. De acuerdo con la hipótesis del autor, las tres figuras en conjunto nos revelan un mensaje de la Virgen María dirigido a la humanidad. Ante Dios, los hombres y mujeres de todas las razas son iguales. El grupo familiar, en opinión al doctor Aste, es la figura más importante, pues está ubicada en las pupilas, lo que quiere decir que María de Guadalupe tiene a la familia en el centro de su mirada compasiva.
Pudiera ser una invitación a buscar la unidad familiar para acercarse a Dios, especialmente ahora que la sociedad moderna ha devaluado tanto a la familia. Híjole, vaya mensajes objetivos de este científico, ¿eh? Vaya lujo de detalles para la descripción del grupo familiar. A partir de una imagen del tamaño de 4 a 5 micras, ¿eh? Más chica que un glóbulo rojo que mide 7 micras. La pregunta que todos nos hacemos es esta. ¿Quiénes son estas 13 figuras que aparecen supuestamente en los ojos de la pintura? Pues se trata de un indígena sentado, de cuerpo entero, mirando hacia arriba en señal de atención y reverencia. Anciano español calvo, nariz prominente y recta, barba blanca, mirando hacia abajo, cuyos rasgos coinciden con los de la cara del obispo Zumárraga, tal como aparece en las pinturas de Miguel Cabrera del siglo XVIII. Junto al anciano hay un hombre joven con facciones que denotan asombro y por la posición de sus labios parecería dirigir la palabra al presunto obispo, haciendo pensar que se trata de un traductor, ¿verdad? Juan González, pues el obispo no hablaba náhuatl. Sobre la izquierda, rostro de un hombre maduro con aspecto indígena, con barba rala, nariz aguileña y labios entreabiertos, con una tilma anudada al cuello que extiende el brazo y la despliega en dirección a donde se encuentra el anciano, suponiéndose que se trata de Juan Diego, enseñando su ayate. A su lado, dos figuras, ¿verdad? Una mujer con rasgos de raza negra, que sería la esclava del obispo, y otro hombre español con barba. En el centro abajo, un grupo familiar indígena. Todo eso en 5 micras. Una precisión me parece obvia y desacredita lo expuesto anteriormente. ¿Cómo puede el indio y su tilma desplegada reflejarse en el ojo de la Virgen cuando se encontraba detrás de la imagen mostrando su tilma? Por otra parte, dice el propio Tonsman en un video que, utilizando las imágenes con distinta deformación en los dos ojos y empleando fórmulas de trigonometría y geometría analítica, se va a poder lograr una reconstrucción tridimensional de las escenas. Pues parece que ni él ni ningún otro especialista ha podido hacerlo. El grupo familiar fue desglosado con lujo de detalles, como ya expliqué, junto con la explicación de Tonsman. ¡Qué puesta en escena! Las imágenes descubiertas por el científico casualmente coinciden con los relatos de los pseudodocumentos históricos que relatan los hechos acaecidos en 1531. Salvo la familia central, las otras personas serían quienes presenciaron el milagro de la aparición cuando Juan Diego desplegó su ayate. La ciencia al servicio de la religión. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que un estímulo vago y aleatorio, generalmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. Todos la hemos practicado cuando miramos al cielo y vemos y tratamos de ver en las nubes formas conocidas. Con un poco de imaginación se puede atribuir formas humanas a manchones amorfos producidos por la acumulación de pintura o manchas de aceite. Quien observe las pequeñas manchas en el ojo de la Virgen de Guadalupe sin idea preconcebida notará que realmente no se ve nada, salvo que alguien lo vaya guiando y le diga lo que debe de ver. ¡Cuánta imaginación, cuánto invento, cuánto desparpajo, cuánta indecencia, cuánta mentira! En el transcurso de la historia se ha querido otorgarle a esta imagen cualidades sobrenaturales increíbles. ¿Cuáles? Bueno, imagínense que ha habido pseudocientíficos que han dicho que han hecho estudios oftalmológicos de la imagen acercándole una luz a los ojos y que la pupila se contrae como ocurre con un ojo vivo. Los ojos de la pintura están vivos. Y otros han descubierto que la temperatura de la imagen es de 36 grados y medio, la misma que la del cuerpo humano. Si esto ya no les parece increíblemente absurdo, todavía hay más. Se dice que un médico analizó la tilma y colocó un estetoscopio debajo de la cinta que María posee en la cintura, señal de que está encinta, y supuestamente escuchó latidos de 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé que está en el vientre materno. Este idiota se atrevió a sugerir que es el niño Jesús que está en el vientre de la pintura. Y ya en el límite de la locura y el fanatismo, algunos locos aseguran que las estrellas en el manto de la Virgen presentan una configuración exacta con el cielo de México en el día de la aparición. ¿Quién les va a creer tanta idiotez? Simplemente lo menciono, ya que las propias autoridades católicas afirman que ninguno de los estudios citados tuvo lugar, según declaraciones del padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización del indio Juan Diego y canónico honorario de la Basílica de Guadalupe. Hace falta más para descubrir la gran estafa que mantiene esta loca creencia en las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
Existen miles de estudios sobre la Virgen de Guadalupe, muchas veces contradictorias, aún dentro de posturas similares. Es imposible en esta fosa escéptica abordarlas a todas. Creo que he recopilado aquí las más representativas. Pido disculpas de antemano por algunas imprecisiones, pero ellas reflejan las informaciones e imágenes discordantes que pululan entre los creyentes en esta tontería. Busquen y van a quedar tan desorientados como yo. Como ejemplo, en su video Tonsman, dice claramente que aparecen 12 imágenes, mientras que en otros documentos, incluso citando su propio trabajo, se dice que son 13. También se encuentran fotos del ojo de la Virgen, muchas de ellas claramente trucadas, mostrando un hombre barbudo que no aparece en las ampliaciones que se hicieron. Se pueden leer informaciones contradictorias sobre los resultados de Brandt y Callahan, y así sucesivamente. Incluso hay disparidad en los propios textos creadores del mito. Sánchez habla de 5 apariciones, mientras que Lasso de la Vega indica solo 4, y el relato oficial incluye una aparición más en 1737 en el Palacio Arzobispal. Algunos análisis de la tela son mutuamente excluyentes. Unos afirman que la tilma tiene pigmentos, otros que no lo tiene. Unos que el tinte está perfectamente conservado, otros que está algo deteriorado. Muchos otros detalles de la historia son objeto de cambios, agregados y omisiones en las distintas narraciones, lo que impide la existencia de una versión oficial. Es muy significativo el hecho que los estudiosos aparicionistas que apoyan la autenticidad de la aparición estén en su mayoría vinculados a la Iglesia, a centros católicos u organizaciones marianas o guadalupanas, en tanto que los que la niegan son independientes. Cuando se invoca a investigadores, no se encuentran sus trabajos publicados en revistas científicas serias, evaluadas por pares, y por lo general la única referencia que se da es al Centro de Estudios Guadalupanos, actualmente denominado Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Los argumentos en contra del milagro de la aparición y su impresión en la tilma son apabullantes. Los historiadores consideran en la actualidad que todo el episodio de la Virgen del Tepeyac es una leyenda, y tienen claro que se trató de un encargo de Alonso de Montúfar al indio Marcos Aquino. Como en muchos otros casos, la jerarquía católica ha validado este mito mediante inventos y desinformación manipuladora con el mismo objetivo de siempre: embaucar a los crédulos que no alcanzan ni siquiera a concebir o a sospechar que se los esté engañando, para que sigan prendidos de su doctrina y sustenten el poder religioso. Y con esto, el poder político, y en este caso especialmente, contribuyan al dominio déspota del cristianismo en el mundo. Los especialistas en conservación que han examinado la imagen de la Virgen de Guadalupe tienen claro que es una obra humana. La imagen es una pintura realizada en un lienzo de lino y cáñamo usando las técnicas y los pigmentos conocidos en el siglo XVI. Su estado de conservación no es bueno, pese a haberse realizado sucesivas restauraciones y repintes que afectan también a la zona que supuestamente estaba libre de ellos. Diferentes restauradores indicaron que la base blanca sobre el tejido se aprecia perfectamente, lo que desmiente que la impresión haya sido sobre la tela directamente. Si realmente se hubieran coloreado las fibras mágicamente, ¿por qué los restauradores encuentran áreas blancas indicando pigmentos caídos en varias zonas de la imagen? Por otra parte, la pintura tiene zonas decoloradas, mostrando el deterioro químico natural de los componentes del pigmento, con el paso del tiempo. Si la imagen fue una impresión milagrosa, no debería presentar ninguno de estos problemas. ¿El milagro de las imágenes oculares? Lo realmente milagroso sería que alguien que busca figuras no encontrara nada en una mancha de pintura ampliada miles de veces. He presentado además el testimonio de sacerdotes católicos disidentes convencidos de la falsedad de la aparición y de la imagen de la tilma. Las pretensiones de milagro se ven así desacreditadas, cosa que no quita que se pueda considerar a la imagen de la tilma como una muy buena pintura de finales del medioevo. La Virgen de Guadalupe es un ícono de la identidad de la sociedad mexicana y latinoamericana actual y de su unidad histórica. Es necesario reconocerla como un fenómeno social más allá de lo religioso, de indudable capacidad integradora y aglutinadora de la población, y ha tenido un relevante papel en la historia nacional mexicana. No pretendo aquí cuestionar tal cosa, ni que las personas veneren imágenes, si eso es lo que creen, ni debatir sobre la idiosincrasia de la cultura mexicana.
Pero sí denuncio frontalmente que la Iglesia invente falsedades para manipular a la gente. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este tema? Espero sus comentarios. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.